Buenas tardes. ¿Qué tal, Emilce? ¿Cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, vamos a charlar un poco, ¿te parece? Me parece buenísimo. Nosotros venimos ya haciendo un camino hace años con el grupo de teología en Argentina, reflexionando aspectos que tienen que ver con lo pastoral, vos por tu parte también desde una perspectiva más política o de filosofía política, y con el común denominador no solo de la teología en Argentina, sino también del magisterio pastoral de Francisco. Me parecía que podía ser interesante, entonces, dialogar en esta misma perspectiva, en este particular momento de pandemia que estamos viviendo. Sobre todo con esta pregunta de fondo. ¿Podemos esperar a partir de este tiempo que salga algo mejor? Es decir, que a nivel social, por ejemplo, podamos experimentar una especie de movimiento o de inclinación hacia una mayor equidad, justicia social en la conciencia de la humanidad, desde una perspectiva secular o política, o una sociedad más evangélica o actitudes más evangélicas desde una perspectiva específicamente pastoral. Evidentemente ambas perspectivas tienen comunes denominadores. Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es una pregunta que casi hay que ser adivino para decirla. En general, como decía Hegel, el búho de Minerva alza su vuelo en el crepúsculo, ¿verdad? Y todavía no estamos en ese crepúsculo. Yo lo primero que diría es que la pandemia no es el escatón, que lo va a hacer todo nuevo. A uno le encantaría que eso fuese así, pero eso sería pensamiento mágico. Y la verdad que desde una posición profesional, ya sea de la filosofía, la economía, la teología, no se puede creer en ese tipo de milagros seculares, ¿verdad? La pandemia no es algo que acontece, no es un acontecimiento. Para empezar, no es una revolución. No es un hecho histórico, porque si esto fuera un hecho histórico, como es el caso de una revolución, que depende de un proceso histórico, entonces uno sí puede pensar que eso se desjatón en el sentido de una interrupción de una historia y el comienzo de otra. Pero la pandemia es simplemente el detonante. Primero que no es histórico, es un virus que afecta al cuerpo, lo cual es totalmente racional. Siempre existieron virus en el planeta. No es el escatón, es el detonante de una situación que ya era crítica y que lo que hace simplemente es ponerla de manifiesto. Esta situación crítica, si lo queremos ligar con el evangélico, fue denunciada hace 5 años por el actual pontífice en su magisterio social con la encíclica Laudato Si, una encíclica que por primera vez en el campo de la doctrina social, engancha, conecta lo social con lo ambiental. Y dice que hay una crisis ambiental, pero que tiene causas humanas, ¿no? Humanas. Por supuesto, la gente invisibilizó la crisis social e hipervisibilizó la crisis ambiental pensando que eso se refería solo al clima, ¿no? Pero bueno, esto es un producto de algo ambiental, virus que aparece, que es parte del mundo físico, si querés, natural, que dado un sistema global, hace que esto, que hubiese sido en otra época, como la gripe española, que quede circunscrito a un lugar, hoy, con una velocidad impresionante, por los aviones, etcétera, por el tipo de vida, por el hacinamiento. Solo en la ciudad de Buenos Aires de noche duermen 3 millones y de día circulan 9. Entonces, eso hace que se convierta en una pandemia global. Ahora, ¿el virus es la causa de los 350 millones de personas que están en la calle? No. Esa gente ya estaba despedida por una crisis económica, es decir, por un sistema económico que no pudo absorber, por motivos que exceden a los 15 minutos de la charla, pero lo que hizo la pandemia fue poner en evidencia
quiénes estaban incluidos y quiénes estaban excluidos. A ver, Porque justamente, yo me animaría a decir aquí algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que en realidad un virus puede convertirse también en acontecimiento histórico. Pensemos, por ejemplo, en lo que fue la peste bubónica en Europa, que marcó un antes y un después, y que fue un evento muy decisivo en el giro, en la inflexión del siglo XIV y en la apertura después del Renacimiento. También es cierto que la pandemia nos encuentra o pone de manifiesto la diversidad de situaciones en las que estamos viviendo las personas en el planeta. Es decir, no es lo mismo que te agarre la pandemia teniendo una posición económica holgada que viviendo en la calle o en un espacio muy reducido. Por ejemplo, la misma cuarentena no se sobrelleva de la misma manera en un monoambiente o en una villa, que si uno tiene un espacio bastante, un jardín, etcétera, bastante como para manejarse. También es cierto que las situaciones límites sacan lo mejor y lo peor de las personas. Esa ambigüedad la hemos visto o la constatamos en muchas biografías, por ejemplo, durante las guerras mundiales. Es decir, lo más cruel de las personas puede emerger, lo más egoísta, lo más inhumano, lo más primitivo, pero también los gestos de mayor altruismo. Lo más noble y sublime de la persona también puede emerger ahí. Y es cierto en esto que hay una libertad de por medio, o muchas millones de libertades de por medio. Lo cierto es que la pandemia nos invita a reflexionar, me parece. Es decir, es como parar la pelota. Por supuesto, de esto pueden salir estrategias que sean más globalizadoras, de mayor concentración, de mayor exclusión, como se ve, por ejemplo, en los procesos educativos. Nosotros podemos conversar gracias a que tenemos una computadora, gracias a que tenemos tiempo y gracias a que tenemos buena conexión. Pero evidentemente no todo el mundo está en la misma circunstancia y eso lo vemos en las disparidades o en las diferentes velocidades con que se manejan los procesos educativos, por ejemplo, a nivel primario, secundario, en Buenos Aires. No es lo mismo una buena conexión que posibilita seguir procesos, por ejemplo, en la universidad, como lo estamos haciendo con mucha naturalidad, o quedar casi desconectado o dependiendo de un celular. Entonces, evidentemente es cierto que la pandemia también pone de manifiesto esta diversidad de situaciones. Pero me parece que acá es interesante el discernimiento pastoral, ¿no? Es decir, eso que es tan ignaciano. Francisco evidentemente tiene una formación ignaciana, jesuita de origen, y me parece que sería interesante también analizar desde esta perspectiva, es decir, no como si tuviéramos una bola mágica para adivinar el futuro, pero sí ver, bueno, qué es lo que está latente en el aquí y ahora, es decir, qué cosas pueden despertarse, qué ángeles y demonios pueden despertarse en la humanidad en esta coyuntura. bueno, empezando por lo último, si quisiéramos saber de ángeles y demonios, habría que preguntarle a Viganó, que como bien sabés, acaba de mandar una carta al presidente de los Estados Unidos interpretando la situación exactamente en esos términos, o a Aguer, que ha hecho algo similar a escala menor en un diario de poca monta. Pero no es mi tema hablar de ángeles y demonios. Lo que no coincido con vos, cuando decís con tanta seguridad que es cierto que el virus es un acontecimiento, porque verlo así es salir del campo de la teología y entrar en el campo de la religión pagana. Y voy a explicar por qué. Los acontecimientos son hechos históricos. Una revolución es un acontecimiento. Claro, pero o el Dios, espera que termine, porque yo te escuché. El Dios que se encarna y aparece en la historia es un acontecimiento. El virus no es un acontecimiento. El virus es algo que pasa naturalmente. El acontecimiento sería si a partir de un virus, porque no es que el virus mata a todos. De hecho, el 70%, ya están las cifras, el 70% de los muertos son los pobres. Quiere decir que si vos estás adentro... Los ancianos. Pero tenés una renta, te lavas las manos, no te vas a morir. Por lo tanto, el virus no es un acontecimiento que va a tragar a toda la humanidad, solo se lleva a los pobres. Eso primero. Entonces, no es un acontecimiento. La muerte de algunos no es algo que aconteció.
es el resultado de una sociedad que excluyó al 70% de la gente y la dejó a la intemperie para que el virus se mate. Si nosotros creemos que esa gente murió porque es un acontecimiento, estamos haciendo religión barata. Nosotros en el cristianismo, y sobre todo en el catolicismo, somos la religión histórica. Las cosas siempre tienen un precedente histórico. La gente que está muriendo porque quedó su cuerpo exhibido ante un virus y no tienen cómo defenderse. Entonces, no es que mueren de casualidad, hay que desinstalar que esto es un acontecimiento que cayó y mató al azar. No, están muriendo los que no tienen cómo protegerse. Segundo, lo que sí podría pasar es que este virus, como detonante de una crisis que ya estaba, porque lo que pasó en el 2009 con la economía es que explotó una burbuja. Entonces la crisis ya estaba instalada. Solo que con un sistema financiero se han rescatado los bancos y no los pueblos. Entonces, lo que sí podría ser un acontecimiento, que dada la extrema pobreza, el desempleo, que todavía no llegó, porque cuando llegue, ni vos ni yo quizás vamos a estar cobrando un sueldo, este sistema de Zoom ya no lo podamos pagar, y todo el cablerío que nos permite tener internet sea viejo y no se pueda reparar en dólares. Entonces todavía no llegamos a la crisis. No sabemos a cuánto nos va a tocar, porque es muy grave. Ahora, lo que sí puede ser un acontecimiento es que frente a esta realidad, la gente se organice políticamente, como dice el Papa, piensan, se organizan y hacen que los pueblos, o que la parte del pueblo que quedó excluida de un sistema económico que tiene que ver con un modo de producción tecnocrático, esa gente puede ser que se organice y empiece a, como se dice vulgarmente, a tomar el toro por las astas. Ya sea siguiendo la propuesta evangélica del Papa, el Laudato Si, ya sea siguiendo propuestas que vienen del campo secular de la política, no importa, pero si esas comunidades se organizan por otro modo económico, que tiene que ver con un cambio en la producción, no con crédito, porque tristemente lo que se llama economía social y solidaria en Latinoamérica solo consiste en cooperativas que le prestan plata a la gente para supuestamente ser microempresas. Entonces, para terminar, hacer algún no es comentario. porque si le decimos a la gente que es un acontecimiento, la gente no va a hacer nada, se va a quedar así. El acontecimiento sería que se organicen, eso. Mira, te hago algunos comentarios que me surgen. Pero la mayor cantidad de personas que han muerto en el mundo son ancianos. El promedio, de hecho, en Argentina, de las personas que mueren son de 75 años, es decir, en este sentido, y muchos son de geriátricos, es decir, no necesariamente la gente más pobre. Hasta ahora. Esperar en 7 días. En 7 días vas a ver quiénes mueren. Bien, pero digo que en este sentido hay que ampliar un poco más, no solamente el aspecto socioeconómico, evidentemente es muy decisivo, estoy de acuerdo en eso, pero también en este caso la edad, ¿no es cierto? Después, es cierto, a ver, en esto de acontecimiento, yo creo que el discernimiento que se hace de los signos de los tiempos, el discernimiento histórico, tiene que partir también de elementos de la naturaleza. Es decir, que en la medida que se los asume o no, con la hermenéutica o la perspectiva que se los asume, pueden adquirir diferente connotación. En ese sentido, se convierten en acontecimientos o pueden convertirse en acontecimientos. Por supuesto que las interpretaciones tampoco son únicas. Vos hiciste referencia a Vigano, la verdad que no sé qué fue lo que le dijo al presidente de Estados Unidos, pero siempre en las lecturas históricas o en el discernimiento histórico hay que evitar las interpretaciones únicas, porque eso evidentemente es fundamentalismo. Es decir, identificar o pensar que uno tiene la bola mágica para entender cómo Dios ve las cosas hoy y cuál es la postura radical o clarísima, sin lugar a duda, que uno tiene que tomar en el ámbito político frente a un acontecimiento, eso es una especie de integralismo. Ahora, yo sí creo que va a ser un signo de los tiempos, y en este sentido también un acontecimiento histórico que puede ser leído a la luz de la fe, que durante varios meses la humanidad viva una experiencia común, es decir, esto va a ser algo que va a marcar un antes y un después. El virus fue el detonante, pero yo no hago una lectura biologicista del virus.
hago una lectura histórica, humana, cultural. Esto se convierte en un fenómeno que merece una atención o una lectura creyente. Y me parece que en ese sentido por eso nos da que pensar. Por supuesto que no es tampoco la escatología, estamos de acuerdo en eso, esto dispara de nuevo, cosas positivas, cosas negativas, y creo que en última instancia dependerá de la libertad de cada uno de nosotros, de millones de libertades, hacia dónde conducimos esto. Por lo menos mi lectura en este sentido es una lectura abierta. Es una lectura abierta. Yo creo que ofrece peligros y oportunidades, como toda crisis. Yo me inclino más bien a poner el acento en las oportunidades, porque me parece que también es más sano eso. No soy ingenuo para desconocer los peligros. Hay un nuevo orden mundial que puede ser cada vez más controlado, como vos decís. Lo que ahora a todos nos sirve para comunicarnos, después se puede convertir en una trampa, ¿no es cierto? Una especie de corset del que no podamos salir tan fácilmente. Toda esta información, esta discusión nuestra, posiblemente interese en Silicon Valley, lo sigan muy detenidamente este video. No creo que nos estén espiando, no estamos diciendo nada, no somos tan importantes todavía. Voy a agarrar para que no suene el teléfono. Emilce, vamos a cerrar un poquito, en todo caso, el diálogo con alguna reflexión final. Nunca estuvimos del todo de acuerdo y nunca estuvimos del todo en desacuerdo, y eso es lo bueno de un diálogo, ¿no es cierto? Es decir, que el que vea este video no se va a llevar una idea única, y eso está buenísimo, porque lo va a hacer responsable de sus propias decisiones y va a tener que hacer su propia síntesis. Así que... Pero aclara que por eso somos buenos amigos. Y bueno. Y además, frente a los problemas graves, estamos siempre del mismo lado, aunque tenemos diferencias. Yo creo que no hay que perder la propia originalidad, la propia identidad, la propia perspectiva de las cosas, ¿no es cierto? Dejarse interpelar, abrir el juego en eso, pero me parece que lo bueno del diálogo, y que además creo que es un buen testimonio un poco para la vida argentina, es que podemos disentir sin pelearnos y que podemos encontrar comunes denominadores mejores. Acá podemos citar al Papa, ¿no es cierto?, que la unidad es superior a las partes, ¿no? Es decir, siempre hay una unidad superadora. Y para eso hay que mantener una sana dialéctica, no una dialéctica confrontativa, hegeliana radical, pero sí una dialéctica controlada, como decía Juan Carlos Escanone, al que vos apreciás mucho y yo también. Yo terminaría, de mi parte, cerraría diciendo que mi deseo sería que la pandemia, que ha sido como un cimbronazo para toda la humanidad y que nos ha afectado evidentemente de diferentes maneras, es cierto, a quienes tienen un mejor pasar y a quienes tienen un peor pasar, ojalá nos ayude como a humanizarnos más, a conectarnos con lo mejor de nosotros mismos, a cambiar el paradigma hegemónico hasta este momento asociado al consumo, al mercado, al liberalismo, a la concentración de riqueza, donde el 1% más rico tiene más del 90% de la riqueza mundial. Ese paradigma parece que ya no va a funcionar más. No debería funcionar más, deberíamos hacer lo posible para que no funcione más. Ojalá que las propuestas de apertura, de mayor, sobre todo salida hacia las periferias, de mayor sensibilidad hacia los inmigrantes, que permanentemente nos recuerda el Papa Francisco, nos lleve a una mayor calidad de vida política y social, y también a vislumbrar signos de Dios, signos evangélicos en los diferentes aspectos de nuestro mundo. Ya no podemos pensar desde nuestra iglesia, con una mentalidad de capilla, sino cómo vemos los signos del reino presentes donde sea que aparezcan y se vislumbren, con ese discernimiento, con esa luz que nos dé el Espíritu. Es mi deseo. Ojalá que así sea y que todos podamos ver los errores y empezar un camino mejor, claro. Todos estamos, por lo menos gran parte de la humanidad, creo yo, está luchando para que eso pase. Pero bueno, depende de que no sea un deseo,
simplemente, como pide el Papa Francisco, que se concrete en decisiones puntuales. Si no, no va a haber cambio, va a haber lamento y mucha tristeza. Esperemos que no sea así. Te agradezco mucho el diálogo. Este video lo voy a tener que ver 2, 3, 4 veces para entender a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que fuimos diciendo, y creo que nos dejó pensando, y eso me parece que es algo muy positivo. Así que te agradezco muchísimo. Al contrario, Gerardo, me encantó. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Adiós.